Hola, gracias por lo de superconferencista. Parece un poco fuerte, pero... Bueno, no, la sensación que tengo es, primero que nada, gracias al Gimnasio Moderno y gracias a la revista Semana por la invitación. Me hace mucha ilusión venir a Colombia. El año pasado estuve casi 6 meses aquí y yo creo que sí es cierto que los resultados de PISA no han sido lo suficientemente satisfactorios, pero se están haciendo muchas cosas y lo que veo es que hay un lenguaje diferente, ¿no? Por ejemplo, comparado con Argentina, incluso con España. Yo vivo en España, soy argentino, pero vivo en España ya hace 14 años. Hay un lenguaje diferente, se están haciendo cosas interesantes y hay un cambio de chip. Y yo creo que eso es súper importante y es evidentemente el comienzo del cambio, ¿no? O por lo menos hacerse cargo, digamos, de lo que está mal para empezar a cambiarlo. Y la sensación que tengo es que estamos todos muy alineados con lo que se debe hacer. De hecho, si hacemos un análisis general de todo lo que se dijo ayer y lo que se dijo hoy, podemos marcar algunos keywords o algunos conceptos claves de lo que hay que hacer. O sea que, en realidad, hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Porque más o menos ya sabemos por dónde tenemos que ir. Yo voy a trabajar 3 conceptos claves y voy a intentar dar muchos ejemplos. Primero, el concepto clave 1 es rediseño de los procesos. O sea, está claro a esta altura del partido que la tecnología no es la solución, es importante tenerla, pero no es la solución. Lo que sí es la solución es el rediseño de los procesos. Básicamente movernos de una educación monomedial, basada en el texto, a una educación transmedia, basada en múltiples plataformas, múltiples resultados, múltiples procesos. Yo creo que ahí hay una cosa que es fundamental. Este cambio se da pasar del docente divulgador, que es una cosa que evidentemente tenemos que cada vez tirar a menos, a un docente que sea mentor, como recién comentaba Daniel. Un segundo concepto clave que me parece interesante es la idea de conocimiento como flujo. Yo creo que yo trabajé mucho tiempo en Silicon Valley, ¿no? Cuando tú estás en el entorno de Silicon Valley o en la Universidad de Stanford, nadie habla de innovación. Es como, la clave sería como innovar sin hablar de innovación, ¿no? Cambiar sin hablar de cambio. Y yo creo que la clave es, si nosotros entendemos el conocimiento como un flujo o como un kiosco de aprendizaje, como digo yo, la clave está un poco en tomar lo que necesito para resolver un problema determinado. Es un poco lo que nosotros hacemos con Cristóbal Cobo, con John Moravec, con Carlos Escolari, con Giancarlo Vergara en Outliers School. Es decir, trabajar con metodologías de design thinking para resolver problemas y prototipar soluciones. Prototipar soluciones, cosas concretas, cuestiones tangibles, que pueden ser aplicativos, pueden ser plataformas, pueden ser algoritmos de procesos, pueden ser muchas cosas, pero son prototipos de soluciones. Y esto cuando hablo del cambio de la educación monomedia a una educación transmedia. Y un tercer concepto que voy a mencionar a partir de algunos ejemplos es que a mí me han invitado a hablar de knowledge management, ¿no? De gestión del conocimiento. Yo creo que la clave de la gestión del conocimiento en una época de sobreabundancia de información es reducir la complejidad a la simplicidad. Es decir, cuando siempre preguntan, recién estaba hablando con el rector, me dice, bueno, a ver, ¿qué crees tú que podemos hacer? Yo digo, reglas simples en entornos complejos. La educación es un problema tan complejo que si lo queremos solucionar todo, no solucionamos nada, ¿no? Entonces, reglas simples, empecemos por algunas cuestiones simples. Y con el conocimiento pasa lo mismo, ¿no? O sea, la clave sería simplificar lo complejo, de lo abstracto a lo tangible. Si pensamos la revolución digital, ahora estoy trabajando en un libro nuevo que va a salir el mes que viene sobre 30 años de contracultura digital. Si pensamos la revolución digital, perdón, ¿me pueden poner el reloj? Así tengo una referencia del tiempo. Gracias. Si pensamos la revolución digital, pensamos en 3 olas de innovación. La primera fue la computadora en los años 80, la segunda fue la web en los años 90 y la tercera es social y es la que vivimos ahora. Innovación social a partir del nacimiento de la web 2.0 y de las plataformas sociales. Es una innovación social. Entonces, cuando pensamos en una innovación social,
tenemos que pasar de las motivaciones, en el aula me refiero, ¿no? Tenemos que pasar de las motivaciones extrínsecas a las intrínsecas. O sea, ¿qué hago para que el alumno o el profesor o el grupo, la red que se configura en una institución o en un aula, participen de la conversación social? No de la conversación del aula, endogámica, sino de la... Me encantó lo que dijeron ayer de para qué sirve, estaba recién aquí, para qué sirve cálculo 1, para probar cálculo 2, ¿no? O sea, esta cosa endogámica del aula. Bueno, no. Si entendemos que cálculo 1 puede servir para participar en una conversación social, para enseñarle a la sociedad juntos de lo importante que son las matemáticas, para qué sirven socialmente, etcétera, etcétera, podríamos pensar en generar productos multimedia o transmedia en el aula hecho por los alumnos a partir de que la gente entienda para qué sirve cálculo 1. Y de paso, en todo ese proceso aprendo yo qué es cálculo 1, o para qué sirve cálculo 1. Así que vamos a pasar algunos ejemplos. La presentación. Yo creo que, mientras esperaba la presentación, creo que la clave está, o sea, lo que está mal en la educación no va a ser reparado por la tecnología. Yo trabajo hace muchos años con tecnología, con interfaces y estas cosas, y nunca creímos que hacer una plataforma o hacer un aplicativo va a resolver un problema educativo. Nunca es eso, ¿no? Es decir, en realidad el problema tiene que ver más con procesos. Al comienzo, por favor. Vamos a ver, idea 1. Vamos a trabajar 10 ideas. Reglas simples en entornos complejos. Vamos a trabajar 10 ideas para que se puedan aplicar ejemplos. Voy a dar algunos ejemplos de gestión del conocimiento en el aula. Idea 1. ¿Pueden avanzar, por favor? Más. Vamos al reto 1, por favor. Lo muevo de aquí, perdón. Perdón, era un error mío. Vamos al... Ahí está. Vamos a la norma 1. A mí me gusta mucho el concepto, recién se comentó también, la idea del pensamiento de diseño. Es una metodología, yo la aprendí en Estados Unidos con IDEO, con la escuela de D-School de Stanford, la aprendí por allí por 2006. A mí me fascina, es decir, cómo podemos pensar en el aula o en cualquier proceso de aprendizaje formal, podemos pensarnos como diseñadores. ¿Y cómo se piensa un diseñador? Se piensa partiendo de un problema y llegando a un prototipo de solución. Así se piensa cualquier diseñador. Bueno, esa misma metodología nosotros la podemos aplicar perfectamente para utilizar en espacios educativos. Cuando se piensa en el pensamiento, cuando se trabaja con pensamiento de diseño, el usuario está siempre en el centro del proceso. Y esto también es clave. Yo recuerdo cuando, bueno, todavía sigue pasando, ¿no vieron que en la escuela cuando el profesor no asiste a clase, no hay clases? ¿No? Esa es la idea. No vino el profesor, se suspenden las clases, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el usuario no está en el centro del proceso, que el que está en el centro del proceso es el profesor. En tanto el profesor no viene a la clase, no hay clases. Bueno, esto es una cosa que tenemos que modificar. Si el profesor no asiste a la clase, no pasa nada, se hace igual la clase. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el usuario tiene que estar en el centro del proceso. Y el usuario es el alumno, no es el profesor. Vamos a ver dos ejemplos. Ahí está el caso de Panoremo, que me gusta mucho, es una aplicación, mírenlo, no voy a entrar en cada caso, pero que es una aplicación con escenarios de 180 grados para entender qué pasa en entornos físicos para resolver problemas, algoritmo de problemas, qué pasa en un entorno físico urbano, es decir, qué pasa en diferentes procesos. Revisen esa aplicación. Sí que me interesa mostrarles, es el vídeo 1, un vídeo muy breve de lo que hemos hecho el año pasado con Outliers School para el Sistema Público de Bibliotecas de Medellín, para que vean cómo
personal de la biblioteca, sin experiencia previa en algunas cuestiones, partió de un problema y llegó a un prototipo de solución. No uno como experto, no el mentor internacional, no el ministro, no el profesor, sino las propias personas que tienen en el día a día que resolver el problema. Vamos a ver el video. Bueno, mi nombre es Aura Vélez, yo soy comunicadora social y periodista de la UPB. En este momento soy técnica de la Biblioteca La Floresta. Les voy a presentar mi equipo es Mariela, Diana Grisales, Julián Ángel y Edwin Bedel. Y nuestro problema fue en cómo buscar fuentes externas de financiación para una biblioteca pública. Bueno, en el inicio nosotros partimos del punto de ver la biblioteca pública como un negocio y eso nos costó mucho trabajo vernos. Pensar la biblioteca como una startup y empezar a buscar como alianzas y asociaciones que nos permitieran generar recursos no solamente financieros, sino también que nos dimos cuenta en todo el proceso de que podemos ser autosostenibles con lo que ya tenemos. Al principio el proceso fue empezar con la creación, fue muy difícil porque como te contaba ahorita nadie de los del equipo tiene idea de financiación, ninguno es administrador de empresas, ninguno tiene idea de startups, entonces fue muy difícil como empezar a crearnos la idea de que no, sí, tenemos que volvernos autosostenibles y tenemos que volvernos atractivos para que nos inviertan. Entonces fue un poquito romper el paradigma de la comodidad de que yo soy del Estado y el Estado me tiene que patrocinar todo a mí, me tiene que pasar la plata, no. O sea, tú tienes una plata, pero entonces vuélvete atractivo para llamar la atención internacional y nacional también. Entonces fue como, exacto, fue como una autorreflexión de enfocarnos también en el problema y buscar alternativas. Ese fue el proceso más difícil, como interiorizar lo que estábamos trabajando y poder ponernos como creativos. Nos costó un poquito, pero ya por ejemplo en este proceso tenemos súper interiorizados qué es lo que queremos y tenemos muy clara cuál va a ser nuestra propuesta. Esta semana yo creo que ha sido la más intensiva porque ha generado muchos retos en todos y a partir de reflexiones y autocuestionamientos que no teníamos ni idea y se han abierto debates muy interesantes, no solo en el equipo de nosotros de sostenibilidad, sino yo creo que en todos y pensarnos muy bien como un sistema, ¿cierto? El equipo de staff de Outliers nos ayudó mucho como a irnos enfocando y nos daban una mirada externa. En muy poco tiempo partimos de un prototipo, de un problema y llegamos a una solución. Y esto nos fascina, sobre todo nos fascina porque es la propia gente del sistema de bibliotecas públicas quienes toman esas decisiones, quienes resuelven las ideas. Quienes prototipan y quienes presentan las ideas. Y eso es fantástico, porque uno está enseñando design thinking, está intentando aportar la experiencia que tiene en cultura digital o en comunicación digital, pero está aprendiendo un montón del equipo de biblioteca, ¿no? La verdad que estamos súper contentos y lo que viene es el proyecto, la presentación del plan de acción y tenemos una idea todavía un poco sui generis de hacer un libro con todas las buenas prácticas y liberarlo para que esta experiencia que nació en Medellín pueda ser un referente en toda Iberoamérica. Entonces el proceso fue inicialmente plantearnos unas preguntas y empezar a hacer eso, pensarnos como una startup, como una idea de negocio y empezamos a filtrar todas las ideas que teníamos. Al final quedamos con 5 y de esos 5 salió un prototipo que se llama Modelo de Sostenimiento para las Bibliotecas Públicas. Se enfoca básicamente en 5 ejes, entre ellos está responder pues como a generar espacios para la inversión de la empresa privada, generar alianzas o relaciones con entes no gubernamentales o ONGs, generar empoderamiento de la ciudadanía por los propios proyectos que generamos o que nutrimos desde las bibliotecas públicas de la ciudad y responde a la necesidad exactamente de esa, de cómo volver una biblioteca autosostenible. Ahí está un poco la clave, ¿no? Este proceso duró un mes. ¿Cómo podemos, en un espacio de aprendizaje formal o informal, partir de un problema y hacer que las personas
pueden ser niños, pueden ser profesionales, da igual, se piensen a sí mismos como startups. Y cuando te piensas como startup el proceso cambia, porque la motivación es solo intrínseca y tiene que ver con la necesidad de resolver algún problema que yo tengo, que puede ser un problema de mercado, puede ser un problema de aprendizaje o un diferente problema, pero tiene que ver con esta idea de pensarnos como startups. Este concepto de pensarnos como emprendedores. Claro, si nosotros empezamos en ese proceso en el aula con niños de 10 años, evidentemente, y se consolida esa idea de hacer pensar a los niños como emprendedores, diseñando startups, la lógica cambia. Cuando llegan a la universidad, llegan de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío muy interesante. Vamos al punto 2. Infovisualizar. Decíamos, simplificar lo complejo en una era de sobreabundancia de información. Tenemos mucha información. ¿Cómo hacemos, cómo logramos que un producto informacional o un producto comunicacional entre a las mentes de las personas? Bueno, de una manera simplificarlas. Y aquí está, ¿cómo lo podemos hacer? Estas son técnicas muy claras. Contenidos, comunidades breves, que sean sobre todo for dummies, ¿no? Es decir, para tontos, fáciles de comprender para no expertos. Este es un desafío que muchas veces no se hace en el aula. Es decir, que muchas veces en esta educación monomedia a la que estamos acostumbrados, leer libros suele ser muy complejo y nos cuesta mucho simplificar, comprimir. Algunos ejemplos interesantes que están en la presentación, perdón. Es el caso de BuzzFeed. BuzzFeed es una plataforma nacida en Silicon Valley que simplemente lo que hace es seleccionar los temas de conversación social. ¿Y qué hace? Etiqueta, genera hashtags, genera ideas, lo hace de una manera mucho más marketinera. Bueno, la cuestión es que está teniendo un éxito enorme porque lo que hace es, digamos, ayuda a que las personas puedan encontrar cuáles son los nichos de atención que tiene en este gran ruido informacional. Les recomiendo mucho que vean cómo funciona. Otro ejemplo es el caso de Clave. Clave es una plataforma que ha hecho el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que está muy bien porque también funciona esta lógica. Es decir, el BID genera mucha información, genera muchos contenidos y de una manera que tiene de simplificar toda esa información es generar pequeños snippets, pequeños retazos de información para poder compartirlos con la comunidad. Otra idea son los mapas mentales, pero también pueden ser las data visualización, infografías. Yo creo que ahí una clave puede ser incorporar al proceso de educación formal algún infovisualizador, algún diseñador, alguien que pueda comprimir y que pueda crear un algoritmo breve y muy claro de un proceso complejo. Puede ser el propio profesor, pero también puede ser un alumno o alguien externo que pueda ayudar a este proceso. Vamos al punto 3. Pero me estoy peleando con la presentación. O sea, la clave, la gestión del conocimiento, lo decía Nonaki Takeuchi hace muchos años, es pasar de lo tácito a lo explícito. Es decir, entonces, en el aula y en los espacios de educación formal se genera un montón de información tácita, un montón que tiene que ver con los procesos conversacionales, que tiene que ver con un montón de fenómenos que se dan. Pero nos cuesta mucho hacer eso explícito, hacer de eso un proceso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de dibujos, a través de gráficos, a través de metáforas, imágenes. Es decir, intentar que lo que se converse en el aula pueda ser tangible cuando termina el proceso. Si nos vamos a ver, si pensamos un poco las referencias que tenemos en Iberoamérica sobre educación formal, veremos que al final de cuentas mucho tiene que ver con esto, con el paso de una experiencia tácita y hacerla explícita, a través de un video, a través de un documental, a través de un CMS, un gestor de contenidos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí también hay un desafío interesante. Vamos al punto 4. Esto se dijo ayer y se volvió a decir hoy, esta idea de romper, ¿no? de break spaces. Todo espacio es un aula. Todo espacio es un aula. Y esto es una cosa clave de entender. Sí, el problema es
que el más inteligente del aula es el profesor, tenemos un problema. El más inteligente del aula debe ser el aula, la red que se construye en el aula. Y tiene que ver, por eso decía que estamos tan alineados, ¿no? Tiene que ver con los liderazgos adaptables. Es decir, yo tengo que crear una red donde haya líderes adaptables. En algún momento el profesor lidera el proceso, en otros momentos lo lidera un alumno. ¿Vieron esta cosa de los profesores que tienen miedo a enseñar software o a meterse a utilizar plataformas porque muchos no lo saben? Bueno, no pasa nada. No pasa nada si no sé usar un WordPress. Tengo 30 años de experiencia docente y no sé usar un WordPress. Yo no voy a juzgar la experiencia docente de un pedagogo que tiene 30 años porque sepa o no usar un WordPress o porque tenga o no una cuenta en Twitter. Es totalmente irrelevante. Entonces, cuando el profesor deja de ser el más inteligente, deja ese rol que lo haga un alumno y se convierte en uno más del grupo. Y esto tiene que ver con los liderazgos adaptables. Conceptos que tienen que ver con eso, bueno, el famoso concepto de flip classroom, la clase invertida, es una idea súper interesante, es decir, trabajar en el aula, en el espacio face to face, en el espacio cara a cara, todo lo que es mentoría, resolución de problemas, convertirme en un advisor, en un consultor del alumno y dejar toda la parte más memorística, más broadcasting para espacios que lo hagan en casa, ¿no? Es decir, si resulta que de lo que va la clase es de aprender un libro que acaba de salir, de X tema, bueno, mírense en casa esta tarde la conferencia TED del autor del libro, que la acaba de hacer hace una semana. Mírense la conferencia TED del autor del libro, mírense un par de vídeos más, léanse esto y mañana en clase conversamos uno a uno o por grupo sobre qué les pareció eso. Es decir, reglas simples en entornos complejos. Eso no es tan difícil de cambiar. No hay que hacer una normativa nacional, no hay que reformar la ley de educación, son cuestiones concretas que se pueden llevar al aula ahora. Otro ejemplo son los Hangouts. Un poco lo que se ha hecho siempre con Skype, pero ahora Google ha generado los Hangouts. Son muy interesantes porque desde Google siempre se han pensado de una perspectiva educativa, ¿no? Para usar en el aula. Y el Hangout permite muchas cosas. El caso de Blackboard, aunque es una plataforma de pago. Otro ejemplo que les quiero dar es una experiencia que se está haciendo en Barcelona que tiene que ver con que los niños se piensen como startups. Es un emprendimiento que se llama Mobile School y hace que los niños aprendan, partiendo de problemas, a generar aplicativos. Vamos a ver el video 2, por favor. Primer van ser els ordinadors, després ho van fer les tauletes i ara arriben a les aules els telèfons mòbils. 2.000 alumnes catalans de secundària aprendran a fer aplicacions a l'escola. És el primer cop que s'introdueix dins del currículum una assignatura com aquesta inspirada.
Este es un proyecto para escuelas públicas, ¿eh? Es un proyecto de la Generalitat de Cataluña. Es un proyecto que se acaba de implementar, comenzó en 2013 y tiene que ver con esto. Y volvemos al concepto de generar que los alumnos piensen como emprendedores para resolver problemas concretos. El desafío no es tan complicado. La Generalitat está financiando algunos emprendedores, desarrolladores de aplicativos, y lo que hacen es se integran al proceso como si fuera una hackathon, y trabajan con los niños para que las ideas de los niños se puedan llevar a desarrollos concretos. Vamos al punto 5. Ya lo decía recién, de educación monomedial a narraciones transmedia, como esto que acabamos de ver. Y cuando hablo de educaciones transmedia, estoy pensando en participar, que el alumno participe en la conversación social, que todo lo que haga tenga una aspiración a viralidad, que pueda ser visible, que no quede solo en el aula, ni en el escritorio, ni en la casa del profesor, sino que pueda ser compartido, que incluso que el usuario se sienta atraído a compartir. Ahí hay dos ejemplos. Uno es un proyecto que se llama Water is Life. Mírenlo luego, es muy interesante. A mí me hace acordar mucho al vídeo de la educación prohibida, que luego vamos a compartir. ¿En qué sentido? Yo puedo debatir sobre un problema central, en este caso es el tema del agua en el tercer mundo, pero en vez de hacerlo desde la cosa teórica, desde el broadcasting, desde hablar o desde hacer un libro, lo hago desde un contenido transmedia y un paquete de soluciones que tiene que ver con vídeos, que tiene que ver con plataforma de crowdfunding, que tiene que ver con un montón de opciones que hacen que, por supuesto, este concepto, esta idea se expanda mucho más. Y el otro ejemplo es un ejemplo colombiano que yo descubrí el año pasado, mucho más modesto, pero que a mí me fascina, que es el caso de, seguramente algunos los conocen, es el caso de Belén de los Andaquíes. Es una escuela que tiene un proyecto audiovisual para niños y adolescentes, liderado por Alirio González. Yo no lo conozco a él, ni he estado en el lugar, pero me lo han contado y me fascinó. Y miren la guía de estilo, lo leo para recordarlo precisamente. La guía de estilo. 1. Sin historia no hay cámaras. Hacen contenidos audiovisuales. Sin historia no hay cámaras. O sea que si tienes una historia valiosa para contar, el proyecto te presta los equipos para contarla. La tecnología no es lo más relevante del proceso, sino la narración. 2. Se narra como cuenta el pueblo, sin estridencias, en forma de chisme, anécdota, moraleja, cuento fantástico, etc. No le podemos pedir a un niño. Ayer se dijo una cosa que me pareció genial y coincido, ¿no? Un niño o un adolescente que sabe comunicar en público ya tiene medio camino ganado, ¿no? Y está muy bien. Pero tampoco hay que pedirle que sea... A mí me da la sensación que sobre todo en las escuelas de educación, o incluso por ejemplo, en los doctorados, en las maestrías, muchas veces se enseña más a que las personas terminen siendo profesores universitarios que emprendedores, ¿no? Y creo que ahí hay un error del sistema. Y 3, se narra en la estética que le gusta a la gente del lugar, cualquiera sea ella, sin legitimación de los expertos. Sin legitimación de los expertos. Estamos en una era de desintermediación. No tenemos que hacer las cosas siempre siendo legitimados por expertos. Vamos a ver el vídeo 3. Libre 3 años. Yo quiero a mi mamá. Ella me fue infiel. Ella me da ropa. Me dejaba al niño un tiempito y yo le dejaba al niño otro tiempo. Ella también me quiere. Me fui ganando el cariño del niño y también ganándome la confianza de ella, la responsabilidad mía, demostrándole. Poco a poco me lo fue dejando. Cuando salgo a vacaciones visito a mi mamá. Que le hace mucha falta a la mamá. Para jugar. Tengo que estar pendiente de lo que, la droga para él. Sí me hace falta mi mamá. Me ha tocado trabajar en construcción, repartiendo arepas, entregando pan en el campo. Papá me lava la ropa. Ella lo llama por ahí cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 meses. Mi papá me pega porque no hago las tareas. Me faltó de pronto como controlarme
y mejor explicarle un poco más. Y me compran por ahí muñequitos. Siempre lo he cuidado como un buen padre o como una buena madre que siempre cuida a sus hijos. Que ella también me quiere. Cuando no tengo mucho trabajo, pues yo trato de hablar con él, de hacerle entender las cosas, de explicarle. Yo quiero a mi mamá. Ella lo quiere, habla con él, es muy cariñoso, lo contempla, lo mima. Bueno, cada vez que lo he visto 20 veces y cada vez que lo veo me emociono. Bueno, ¿vieron lo que es esto? Es tan simple, tan barato, tan fácil de hacer, pero tan emocionante a la vez, ¿no? Y esto tiene que ver con esa lógica de salir de la educación monomedial y hacer que los niños cuenten historias. ¿Cuántos mensajes tenemos aquí? ¿Cuántos? Es decir, de todo tipo, ¿eh? Y me parece fantástico. Punto 6. Aprender de los MOOCs. Los MOOCs nos están enseñando muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno a priori pensaba que un contenido asincrónico, online, donde ni siquiera puedo interactuar con el profesor, hace 10 años eso no tenía ningún sentido. Bueno, la cuestión es que están funcionando bien, hay cosas para resolver, yo creo que estamos en la prehistoria de los MOOCs, pero están funcionando bien. Pero una cosa que nos enseña es que tenemos que entender cada vez más que en la era de la sobreinformación los contenidos son commodities. Los contenidos son commodities, excepto que el contenido haga un diferencial, como es el caso que acabamos de ver. Si el contenido no hace un diferencial, es un commodity. Yo siempre asesoro con Outliers School, asesoramos a empresas de comunicación, a empresas periodísticas y esto. Y decimos, hablar en el periódico de hoy, ayer ganó el Real Madrid 4-0, ¿no? Yo soy del Barça. Hablar en el periódico de hoy sobre eso es un commodity. Porque ya lo vimos ayer, lo vimos la repetición de la noche, estuvimos en las redes sociales, entramos a los sitios web. Hablar de eso es un commodity. No pretendan rentabilizar un commodity. Entonces, la clave de los MOOCs, y ese es su gran valor, es que están generando contenidos de alto valor añadido. Mi sensación es que en el aula, un profesor monomediático que habla y cuenta su historia de la tabla química es un commodity. Y el alumno no quiere un commodity. Entonces, busquemos formas multimediales para que ese contenido, que es valioso, se enseñe de una manera más atractiva, y lo que nunca va a ser commodity es el cara a cara. Eso nunca va a ser commodity. Y eso, hoy hablaba con el rector, no sé si estás por aquí, me decía, ¿qué va a pasar con los campus? ¿No? Bueno, yo digo, los campus van a existir y van a ser cada vez más importantes, pero precisamente para eso, para la mentoría, para la consultoría, para la calidez, para juntar a las personas, para hacer networking, no para la clase magistral en el aula. Y ese es el gran diferencial. Algunos ejemplos. Bueno, el trabajo que está haciendo la Fundación Mozilla con los Open Badges, que me parece fascinante para que lo tomen en cuenta, la construcción de medallas para darle a los alumnos, y uno podría imaginar en el aula o en una institución dada X, construir medallas. Entonces cuando termina el año el alumno tiene un montón de medallas, como si fuera un general del ejército, y bueno, y esa es su valoración, y esa es su evaluación. Todas las medallas que consigue. Se inventan las medallas, se ponen nombres. Fíjense, seguramente lo conocen, el proyecto de la Fundación Mozilla de Open Badges, que es muy atractivo para salir del contenido commodity. Otro ejemplo son los meetups de Coursera. Fíjense que Coursera es una plataforma de MOOCs, pero una de las cosas que más valor tiene son los encuentros presenciales que se hacen en las ciudades donde participan las personas en Coursera. Entonces yo, si participo en un curso de Coursera de 1 millón de personas, resulta que en Bogotá somos 20 que estamos participando de este curso. Coursera lo que hace es generar espacios para que los 20 de Bogotá nos podamos sentar en un café a conversar. Y eso tiene un valor enorme. La cosa insisto, la creación de redes. Y un último caso que luego lo vamos a ver porque veo que estoy un poco corto de tiempo, es el caso del MOOC de Miríada X, que es un MOOC en español, es la única plataforma de MOOCs en español y es muy interesante, que lo está haciendo el BBVA, creo, ¿no? No recuerdo quién es el promotor, pero es muy interesante, Miríada X. Vamos al punto 7.
Colectivizar la autoría, en la línea de lo que hablábamos recién. Es muy fácil para un alumno crear una web, crear un CMS, abrir un WordPress, abrir un Medium, un Tumblr, Quora. Podemos nombrar decenas de aplicativos que son muy fáciles para un chico de 10, 15, muy fáciles de hacer. Probablemente les cueste un poco entrar, pero una vez que entienden el proceso, lo hacen. Y esto tiene que ver con empezar a entender que el proceso no es nunca un proceso individual, sino que es un proceso colectivo. Y que el espacio del aula permita colectivizar la autoría, insisto, y esto quiero ser muy enfático, de cara a la visibilidad social, de cara a participar de la conversación social. Punto 8. Taxonomías. Esto es muy importante. Si queremos gestionar el conocimiento complejo y reducir la complejidad, tenemos que aprender a hacer taxonomías, crear palabras claves, crear conceptos claves, ir a Twitter, hacer hashtags, establecer una arquitectura común de procesos. Miren todas las plataformas que tenemos. Todas son súper fáciles y gratuitas. Daily Issues, Pinterest, Storyfy, Pocket, agregadores como Flipboard, Site, Pulse. Existen un montón más que permiten que yo pueda, en un proceso formativo, organizar la información de una manera simple. Y esto es fundamental, hacer taxonomías, conceptos claves, etc. Punto 9. Redes líquidas en la ola social. Vivimos en una época, lo dice Bauman, de redes líquidas, en una sociedad líquida, de relaciones líquidas. Bueno, el aula también es un espacio de liquidez. Y esto tiene que ver con mezclar personas, juntar a los chicos de primero con los de cuarto, incorporar otras personas al proceso, hacer videoconferencias con niños de Colombia, con niños de Barcelona. Es decir, pensar más en comunidades instantáneas de prácticas. Pensar más en comunidades instantáneas de prácticas. Me interesa mucho, a ver si pueden hacer clic en DonorChoose. Ahí hay un enlace. Me interesa mucho mostrar encima de la palabra DonorChoose, por favor. Perdón. Encima de la palabra, quiero mostrarles este caso, porque es muy interesante. Es una plataforma de crowdfunding que se ha creado en Estados Unidos, donde, bueno, si no, déjalo, yo lo explico, donde los profesores de escuelas públicas ponen en la plataforma de crowdfunding los mejores proyectos que hacen los alumnos y piden dinero. Pero no piden mucho dinero, piden $1.000, $2.000. ¿Para qué? Para que el niño pueda hacer su vídeo, para que puedan comprar un computador, para que puedan irse de viaje a tal lugar para hacer la investigación etnográfica, etcétera, etcétera. Lo importante de esto, evidentemente, no es dejar al Estado que no se haga cargo de la financiación de la escuela pública, no es el objetivo, sino empoderar a los niños a que se vean como emprendedores y intentar que lo que hagan en el aula salga a la sociedad. Es un proyecto súper interesante. Este año la revista Fast Company, que es una principal revista de innovación tecnológica en el mundo, lo puso como en el quinto lugar de los 100 proyectos más innovadores del año, DonorChoose. Pero luego existen, ahí está, miren. Mírenlo, es súper interesante. Y además es muy interesante cómo los profesores piden los recursos a la sociedad. Este es un proyecto que es muy barato de hacer, es una plataforma muy barata de hacer, se podría hacer en Colombia perfectamente. Es decir, una plataforma de este tipo de crowdfunding para proyectos educativos. Otro ejemplo, hay varios más, el caso de todo lo que es el consumo colaborativo, el caso de Airbnb, TripAdvisor, existen un montón de plataformas de consumo colaborativo, donde lo que hago es crear una comunidad de práctica para compartir cosas, que puede ser un coche, puede ser una bicicleta, puede ser mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un elemento importante. Y por último, un ejemplo interesante es el caso de Change.org. Es una plataforma que está teniendo mucho éxito, que tiene que ver con cambiar cuestiones concretas de mi realidad social. Y la plataforma lo que permite es, primero, que la gente vote el valor, es decir, es una especie de plataforma plebiscitaria. Si yo quiero que pongan, que la alcaldía de Bogotá ponga un semáforo en la esquina, voy a change.org, planteo por qué quiero eso, cuáles son los motivos, lo planteo como un emprendedor. Volvemos a la idea de ser una startup. Y depende de la cantidad de firmas que tenga el proyecto,
ese proyecto puede ser viable o no. Vamos al punto 10. Pero esto, me pasé. Vamos al punto 10. Conocimiento frontera. Acaba de salir un aplicativo muy interesante, una plataforma de Google con Lego, que se llama Build with Chrome, que es muy interesante porque es crear figuras en Lego, pero de forma digital. Y es muy interesante porque permite crear cosas, edificios, ciudades, lo que sea, y compartirlo luego en plataformas de Google. Mírenlo, porque también me parece muy interesante. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno promueve una lógica de startups y promueve al niño como emprendedor, surgen posibles adyacentes, surgen cosas que no estaban previstas en el planteo original, pero que luego de un determinado tiempo surgen. Incluso que no tienen que ver directamente con el tema de la asignatura o el tema del conocimiento que quería tratar, pero que surgen. Tiene que ver cuando nos pensamos o dejamos un espacio de la cuestión pedagógica para pensar el conocimiento frontera, lo que está ahí, la cuestión híbrida que está en el tema. Ahí hay dos ejemplos interesantes, lo que se hace con las hackathons y lo que se hace con los barcamps, que son dos metodologías muy en la línea del design thinking, que permite juntar a las personas para generar en tiempo récord, porque tanto el design thinking como las hackathons, como los barcamps, son procesos de una semana, 2 días, 48 horas, 3 días, es decir, y lo que permiten es partir de un problema y llegar a una solución, bajo determinadas metodologías. Yo creo que el conocimiento frontera es clave. Avanzamos. Futuro. Solo quiero dejar una cosa, miren qué alineados que estamos, que yo iba a terminar termino la presentación con la idea de liderazgos adaptables, que es lo que se habló esta mañana, y no he conversado con nadie sobre el tema. Creo que la clave está ahí, la clave está generar líderes, pero no líderes egoístas, que también lo dijo Daniel mucho mejor que yo, o sea, no líderes egoístas, no niños, personas que siempre quieren ser líderes. No, liderazgos adaptables, esta posibilidad de que incluso el profesor, que naturalmente es el líder del aula, cede su espacio de poder para que los alumnos sean los líderes. Y en este sentido, creo que la clave siempre está en la motivación intrínseca. Fíjense, me voy a despedir con este video que a mí me encantó, lo descubrí hace muy poco, quizás lo conozcan. Fíjense lo que es cuando un niño, más allá de cualquier cosa, está motivado para hacer algo y ama hacer algo. Ese niño destaca por sobre el resto. Miren esta niña, vamos a ver el último vídeo, con esto cierro, una niña bailando tap. Miren lo que sucede. No puede con su cuerpo.
no puede parar. O sea, y fíjense que ¿qué estamos aplaudiendo? Que se salió completamente del guión preestablecido que la maestra de danza le había dado y destacó por sobre el resto. Y esto tiene que ver exclusivamente con la motivación intrínseca. Es decir, porque los demás niños siguieron el guión y ella se salió de ese guión. Bueno, nada más. Muchísimas gracias.